StreetTubers, no se pierdan el tutorial del día de hoy porque hoy vamos a hacer un precioso trabajo reciclando, reutilizando ya sean botes de crema, botes de mascarilla para el pelo o bote de vaselina o cualquier pote o bote como tú le digas que tenga esta característica. No te lo pierdas. Bien, en esta ocasión vamos a reutilizar, vamos a reciclar estos tipos de envase que pueden ser de crema, pueden ser de vaselina, pueden ser de mascarilla para el pelo. Cualquier envase que tú tengas, que tenga tapa, puedes utilizar en este trabajo. Y bueno, como ustedes ven, yo ya lo lavé, le quité estas etiquetas y lo tengo listo. Esta es su tapa. Y una vez que ya yo lo tengo así, lo siguiente que yo voy a hacer es lijarlo. Yo solamente lo voy a trabajar por fuera, así es que solo lo voy a lijar por fuera. Voy a utilizar una lija número 80 porque es bastante gruesa, pero si ustedes consiguen una que sea más gruesa todavía, un número más bajito, mejor. Estas lijas, cuanto el más bajito es el número, más gruesas son. Entonces lo que yo voy a hacer es lijar todo mi envase, tanto por arriba como por abajo, por los laterales. Bien, luego que tenemos esto lijado, lo que vamos a hacer es darle una capa de cartapesta fácil que consiste en poner pegamento a todo nuestro envase, así como ustedes observan, y luego le vamos a colocar la servilleta. Una observación. Yo estoy haciendo esto dejándole la tapa puesta para mayor rapidez. Pero si ustedes quieren pueden quitar la tapa. Yo les voy a mostrar cómo hacemos si le damos cartapesta con la tapa puesta, porque esto sí que lo vamos a utilizar. O sea, lo tenemos que abrir. Pero yo lo voy a hacer así, como les dije, para mayor rapidez. Entonces pongo el pegamento en todo mi envase plástico y luego voy a colocar la servilleta. Después voy a utilizar un poquito de engrudo casero, así de esta forma. Y voy a ir pegando pues mi servilleta y permitiendo que se arrugue para darle textura a esto, así como ustedes observan. Si ustedes no tienen servilleta, pueden utilizar papel, arrugarlo y pegarlo así. Pueden utilizar papel normal, pueden utilizar papel fino. El hecho es dar una textura así con papel. Bien, y para quitarle, bueno, pues una vez que ya tenemos la cartapesta que se ha secado, para poder destapar esto, lo que vamos a hacer es que aquí en el orificio que ustedes ven, vamos a cortar con el cúter, así como ustedes observan. Vamos a cortar en la división de lo que es la tapa y el envase. Cortamos todo el alrededor y ya se podrá abrir. Bien, y teniendo esto así ya seco, lo que yo voy a hacer primero es darle una capa de esta pintura rosa a todo el envase. Bien, y la porcelana fría que yo voy a pegarle a esto, yo lo que voy a hacer es colocarla aquí encima de este molde que es para hacer textura. Y es para que si se ve algo, pues que no quede feo y se vea como una textura. Entonces nada, le voy a poner así la porcelana fría y luego la voy a pegar en la tapa, en lo que será la tapa del envase plástico o bueno, del cofre o de lo que sea. Entonces le pongo pegamento, coloco la porcelana fría y después voy a colocar cada una de las flores. Y esto, bueno, pues lo que tenía de porcelana fría, pues no me convencía. Así es que lo que voy a hacer es hacerle un agarradero, pero de masa de papel y con este molde que ustedes ven aquí. Entonces yo la puse en el microondas durante unos cuantos segundos. Y lo que yo voy a hacer es ponerla aquí como si fuera un corazón. Está recién sacada del microondas, por eso todavía se puede doblar.
pero no puede pasar mucho rato, o sea, no pueden esperar a que su masa de papel se enfríe, porque si no luego no se queda como ustedes quieren. Y bueno, lo que yo voy a hacer es, como ustedes ven, he doblado las dos puntas, así las he pegado, y en el fondo voy a pegar la pieza. Bueno, en este caso, para asegurarme de que no se quite, lo que yo voy a hacer es ponerle un poquito de masa de papel en el fondo, así como ustedes observan, y ya el agarradero será algo así como un corazón. Y en la parte de abajo yo le voy a poner estas piezas. Están hechas con este molde y esta pieza de aquí. Yo se la iba a poner al principio de agarradero, pero me convenció más esta. Así es que nada, lo que yo voy a hacer es pegarla. Como está todavía medio blanda, la voy a pegar así con pegamento. Hay que sujetarla un poco porque aunque esté blanda, ya se está poniendo durita y no agarra. Entonces, o sea, no se va a quedar así de inmediato. Y si no se queda, también podemos auxiliarnos de un poquito de masa de papel. Y esto hará como así, como si fueran las patas. Bien, y ya que se ha secado la pintura, bueno, que se ha secado la porcelana fría, la masa de papel de todo esto, que ya estamos seguros que abre bien, lo que vamos a hacer es pintar. Para pintar, yo tengo aquí este tono, esta pintura. Esta pintura es un color, pone aquí sanguina, o no sé qué significa, no sé qué color es este, pero es un color así, ven, como si fuera un salmón bien oscuro. Luego también tengo un fucsia y tengo también blanco. Yo lo que voy a hacer es mezclar estos tres tonos y voy a empezar utilizando el tono más oscuro para pintar esta parte de aquí, la zona que es más oscura. Igual puede ser que necesite dos capas, así es que voy a mirar primero, dando primero todos los tonos. Si no necesito dos capas, iré pintando así. Entonces voy a ir dejando la parte más oscura de este tono, luego voy a ir dando el color fucsia y luego voy a ir mejorando o voy a ir aclarando con el color blanco. Voy a ir aclarando el tono, sobre todo el fucsia, porque este va a ir mezclado un poco con el fucsia. Teniendo esto así ya para resaltar un poco las decoraciones, yo lo que voy a hacer es darle pinceles secos de dorado a todo esto. Voy a retirar bastante el exceso porque quiero que no quede manchado, porque como es un tono rosa, y luego voy a dar pinceles, así como ustedes observan. Are you listening? Damn. Bien, mis StripTubers, aquí tenemos ya nuestro lindo cofre, así como para un adolescente terminado. Estos son los colores que yo le he dado, pero tú puedes utilizar el color que tú quieras. Yo quiero decirle a todos ustedes que los colores que se ven muchas veces no le hacen justicia, es decir, la foto no le hace justicia al vídeo. Bueno, yo quiero pedirle a todos ustedes un favor muy especial, y es que desactiven la campanita y que la vuelvan a activar otra vez para que le lleguen las notificaciones de cuando yo suba un vídeo. Por favor, regálenme el me gusta y compartan el vídeo con al menos 5 personas.
Lo más especial, lo más importante es que por favor aquí debajo en la caja de descripción, en donde están los comentarios, me comenten dándome una sugerencia, diciéndome algún tipo de idea, diciéndome cualquier cosa, o sea, del canal, pero den su opinión por favor. Nada, mis StricTubers, yo estoy muy agradecida con todos ustedes por su apoyo. Reciban un besito, un gran abrazo y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye. No te olvides regalarme ese me gusta de siempre.